Bueno, el día de hoy vamos a hablar qué son dificultades del aprendizaje. Se conoce como el proceso natural, biológico, psicológico y social donde intervienen las capacidades del niño, la motivación para aprender, la capacidad en la educación y el comportamiento de los mecanismos neurofisiológicos de los procesos de sensopercepción, imaginación, memoria y pensamiento. El desarrollo de la atención, de la psicomotricidad, del lenguaje y de la comunicación que se dan dentro del entorno. Al afectarse cualquiera de estos eslabones, se desorganiza el proceso de aprendizaje. Es ahí en donde se dan las dificultades del aprendizaje. Esto citado por Fernández 2015. Para poder determinar qué son dificultades del aprendizaje, debemos entender que el desarrollo de las diferentes etapas del individuo, del niño, están complementados por la importancia de los factores cognitivos y psicoafectivos, en donde influye en gran manera el proceso de aprendizaje. Dentro de las primeras etapas del desarrollo del niño, dado que en algunas ocasiones se presentan ciertas dificultades por alteraciones de sus procesos psicológicos, lo que se evidencia en procesos de lectura, escritura y cálculo. Dichas dificultades pueden estar asociadas a factores biológicos, emocionales y comportamentales, trayendo dificultad al rendimiento académico. También se evidencia la influencia del ámbito emocional. Inicialmente, Piaget planteó que el desarrollo cognitivo y afectivo se complementan entre sí. Años más tarde, algunos autores lo apoyan esta teoría, el caso de Torres 2003, compartiendo que las dificultades del aprendizaje son afectadas dentro de sus propias disfunciones del sistema nervioso central, aunque podrían coincidir que los trastornos del neurodesarrollo como problemas de atención, factores psicogenéticos y problemas sociales y emocionales. Ellos hablaban de las etapas del desarrollo cognitivo y está la etapa preoperacional, estaba de los 2 a los 7 años. En esta primera etapa, Piaget nos señala que en esta edad los niños no están listos para operaciones mentales que requieren pensamiento lógico, pues se encuentran en el desarrollo cognitivo, memoria, percepción, atención, también el desarrollo social. Su aprendizaje es muy didáctico. Dentro de los 4 a los 6 años, su pensamiento es intuitivo, dependiendo de la percepción que tenga. Vamos a la segunda etapa y es la etapa operaciones concretas, de los 7 a los 11 años. Durante esta edad, los niños pasan de la intuición a la operación concreta, pensamiento lógico, capacidad de organizar ideas, desarrollo de pensamiento racional y lógico. Y por último, operaciones formales, de los 11 años a la adultez. Dentro de estas operaciones formales podemos hablar del desarrollo del razonamiento abstracto, detectar, resolver el problema complejo, puede pensar de manera hipotética, deductiva. ¿Cómo vamos a identificar las dificultades del aprendizaje? Lo primero que debemos evaluar es la afectación de las funciones ejecutivas. Las funciones del aprendizaje se evidencian en el desarrollo del resultado del aprendizaje académico del niño, puesto que se genera un retraso en el promedio del avance dentro del aula de clase. Le cuesta más el proceso de aprender que a otros. Se caracteriza porque comúnmente no tienen motivación hacia el aprendizaje, presentan problemas para memorizar y capacidad limitada de concentración. Podemos decir que puntos importantes que son afectados es la memoria, pues se evidencia que dentro de las matemáticas y la comprensión lectora, la dificultad del procesamiento de la información no es el adecuado, necesita aún más tiempo para la información que recibe y lo que debe transmitir, dificultad para comenzar una actividad, muchas veces da vueltas y vueltas y no lo puede hacer, si se le interrumpe se le olvida lo que estaba realizando, no termina lo que empieza. En ocasiones se presentan las dificultades a causa de problemas externos, el uso inadecuado de la tecnología, problemas familiares, económicos y emocionales, como la ansiedad y depresión, entre otros. También el duelo no resuelto,
Al ser alguna de estas causas, pueden brindar un apoyo y manejo con el fin de mejorar la situación presentada en la cual se ven los avances al estudiante, evidenciando una mejor manera que le permita llevar al aprendizaje autónomo y normal. Dentro de las dificultades del aprendizaje vamos a ver también influencia en el factor biológico. El niño debe tener un equilibrio en las funciones básicas, lo cual garantiza un correcto funcionamiento en el sistema nervioso central, evidenciado en su bienestar físico e intelectual. Es por ello la importancia de intervenir en las diferentes variables hereditarias y nutricionales. También es importante hablar de los factores psicosociales, el entorno familiar, el desarrollo físico y de madurez emocional, en donde se crean bases sociales sólidas de creencias y actitudes, también la autoestima, lo cual le brinda seguridad de sí mismo, la relación con los demás y el establecer normas sociales, lo cual es indispensable para la interrelación grupal. Es muy importante que dentro de las dificultades del aprendizaje podamos evaluar que no se está tratando, que su raíz no trata de una alteración del neurodesarrollo, como es el TDAH, o si se trata más de un impulso conductual que no le permite avanzar en el desarrollo social, trayendo una afectación significativa del aprendizaje. En el contexto educativo, como los maestros encuentran irregularidad del estudiante, lo que no le permite ir al ritmo académico dado en el entorno escolar, es importante diferenciar las dificultades del aprendizaje con trastornos del aprendizaje. Dentro de las actitudes académicas del desarrollo de actividades, siempre podemos ver que según estas dificultades del aprendizaje, la UNESCO dice que 6 de cada niños del mundo no alcanzan los niveles mínimos en la competencia de lecturas y matemáticas. Dentro de la pedagogía, se determinan que los problemas académicos de lectura, escritura y cálculo son manifestaciones específicas de dificultades del aprendizaje. Posibles causas, hablamos de las madurativas. Esto cuando el niño tiene mala laterización e insuficiente desarrollo psicomotor. Puede presentarse su desarrollo total hasta los 6 años. Es por eso que no se recomienda el inicio de la escolarización antes de estas edades. Durante los 4 años, el niño empieza a mostrar preferencia por la utilización de su manita, sea derecha o izquierda. También dentro de las pedagógicas podemos ver que una causa podría ser que en muchas ocasiones se presentan las enseñanzas inflexibles, métodos impuestos sin tener en cuenta las particularidades individuales. Entonces está el método del profesor que tal vez por años ha usado, pero resulta que con el tiempo todo va cambiando y se llega a un momento en donde tal vez hay niños que necesitan diferentes tipos de enseñanza o apoyos, pero cuando estamos como tan sesgados en un mismo método, no terminamos siendo inflexible en la enseñanza. Motivacionales, insuficiencia en la preparación y motivación familiar. Esto provoca la inadaptación escolar. Resulta que es muy importante que podamos motivar a nuestros niños aún desde muy pequeños. Está el padre perfeccionista o tal vez autoritario, que el niño se esfuerza por hacer un ejemplo, la A, pero no le quedó tan bonita o le quedó con el palito para el otro lado. En ese momento, si no motivamos a nuestros niños a decirle que así no lo es, pero que lo puede hacer mejor, que está muy lindo lo que hizo y demás, esto empieza a traer sobre ellos desmotivación. Podría ser una causa de dificultad del aprendizaje. Diferencias entre dificultades del aprendizaje y trastornos del aprendizaje. Hablamos que las dificultades del aprendizaje se da cuando se evidencia el bajo promedio establecido académicamente. El trastorno, la condición concreta neurológica, puesto que la afectación neuronal no permite el correcto aprendizaje de la sensopercepción. Esto quiere decir que cuando se está presentando una dificultad, el maestro encuentra el método para que el niño pueda hacer la actividad, tal vez en una, digamos que más despacio que los demás, pero logra hacerlo. Ya en el tema de un trastorno, esto es más difícil porque ya es
una afectación neuronal en donde ya se tiene que trabajar con un equipo interdisciplinario. Podemos decir también que dentro de las dificultades del aprendizaje se ven muy influenciados por los factores sociales, falta de acompañamiento y apoyo en casa, deficiencias nutricionales, pero ya dentro del trastorno de aprendizaje vemos que es una condición neurológica por alteraciones del sistema nervioso central. Las dificultades del aprendizaje son temporales y es momentáneo. Más sin embargo, el trastorno de dificultad de aprendizaje se requiere un acompañamiento interdisciplinar. La dificultad del aprendizaje limita el óptimo desarrollo académico, pero permite llegar a la meta, tal vez en un ritmo diferente, pero el trastorno puede llevar a la alta posibilidad de deserción escolar. Dentro de las dificultades del aprendizaje, estas se clasifican generalmente etimológicamente como trastornos parciales de la lectura o escritura. Se presenta, digamos, en la lectura, es más conocido como la dislexia, lo cual es la insuficiencia de asimilar símbolos gráficos del lenguaje. La dificultad no puede relacionar los sonidos de habla en relación a las letras y palabras. Viene la confusión de palabras en donde no escriben dedos, sino debo, problemas de memoria. También les es difícil deletrear, se complica relacionar una letra a su sonido, divaga cuando habla, confunde las palabras al leer, poca memoria visual para las palabras aprendidas, invierte las letras en el momento de escribir, no entiende lo que escribe, cambio del orden en las palabras y falta de coherencia. Podemos hablar también de la disgrafía y es la dificultad en el proceso de escritura, problemas de ortografía, caligrafía, dificultad de cohesión en lo que se quiere expresar, omisión de letras, es difícil de entender en todo tiempo lo que escribió. Dentro de sus manifestaciones generales, podemos hablar que en la dislexia y disgrafía está la confusión o cambio de fonemas. Por similitud acústico. El ejemplo, de pronto no escriben LML, sino que escriben LBL. O uno de los más comunes, en la similitud gráfica, está que deben escribir LDL, pero terminan escribiendo LBL. También dentro de las omisiones de sonidos o letras, sílabas o palabras. Ejemplo, en vez de escribir oso, escriben rosa. En vez de escribir pelota, escriben peta. Dentro de las transposiciones de sonido, un ejemplo es que no escriben chocolate, sino que escriben cocholate. Varios ejemplos nos pueden hablar de la disgrafía y dislexia. Dentro de la discalculia se considera que es el trastorno específico en la dificultad del cálculo matemático y operaciones. Ejemplo, en la suma, en la resta, en la multiplicación y en la división. No puede comprender los números y sus relaciones. Ejemplo, súper dificultoso hacer secuencias de números, 6, 7, 8, sino que se los saltan. Siempre tienen dificultad en la resolución de problemas, porque es importante intervenir a tiempo, dado que se ha convertido en un problema habitual dentro de los contextos educativos. Si no se interviene a tiempo, esto podría ser causa de abandono de los estudios. Dentro de estas causas podemos también identificar la falta de interés por los estudios, en lo cual también generará un trastorno de depresión oculta, falta de sueño, ansiedad, inestabilidad en relaciones personales. La sobreprotección y autoridad excesiva, el maltrato físico, psicológico e incluso desinterés hacia los hijos. Otra condición
que se puede desarrollar cuando se tiene la dificultad del aprendizaje. Los niños con dificultad pueden desarrollar ansiedad por sus bajas calificaciones, depresión, baja autoestima, cansancio y desmotivación. Para terminar, podemos hablar de las opciones de tratamiento. Ayuda adicional del personal capacitado para mejorar las capacidades del aprendizaje. Planes de manejo individualizado, modificaciones del salón de clase, aumento del tiempo para el desarrollo de las actividades, estar cerca al profesor para recibir un mayor apoyo y utilización de diferentes dispositivos. Ejemplo, cuando estamos con discalculia podemos usar calculadora. Dentro de la lectura pueden usar audiolibros para escuchar mientras leen. La terapia ocupacional de habla y del lenguaje también son excelentes herramientas para poder dar manejo a estas dificultades de aprendizaje. Esperamos haber sido claros en todo lo que les hemos contado. Quedamos súper atentos a cualquier duda o inquietud.